Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este humilde canal. El día de hoy vamos a estar aprendiendo lo que es los saludos en quichua. Así que vamos allá. Lo primero que vamos a aprender son los tres saludos del día. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo se dice buenos días en quichua? Se dice Allipunya. Allipunya. Siguiente, ¿cómo se dice buenas tardes? Buenas tardes se dice Allichishi. Y tenemos Allichishi, recuerden. Siguiente tenemos buenas noches. ¿Cómo se dice buenas noches? Se dice Allituta. Aquí tenemos Allituta. Esos son los tres saludos del día. Allipunya, Allichishi, Allituta. Ok, no te olvides. Y a estos saludos les vamos a acompañar con una palabra. Y la palabra es Mashi. Le puedes decir Allipunya Mashi, Allichishi Mashi, Allituta Mashi. La palabra Mashi significa tu compañera, tu compañero, tu pana, tu amigo, tu mijín, tu yunta, tu chulla, todo lo que quieras decir. Allipunya, Allituta, Allichishi Mashi. Y ahora, si tú quieres saludar a tu papá o a tu mamá, papá en quichua se dice taita. Y mamá en quichua se dice mama, así como lo escuchas, mama. Y para saludar simplemente es Allipunya taita o Allipunya mama. Y si es que quieres saludar de una forma más cariñosa, buenos días papito, buenos días madrecita, por ejemplo, o buenos días mamita, se dice Allipunya taititu. O para la mamá, Allipunya mamita, ¿ok? Esto es si tú quieres saludar de una forma más, no sé, elegante, más cariñosa. Antiguamente, hasta hace 40 o 45 años atrás, el saludo no era de esta manera. No se saludaban Allipunya, Allichishi, Allituta, nada de eso, sino que tenían otra forma. Cuando se encontraban con las personas, se saludaban alabado Jesucristo, Virgen María. Ese era el saludo antes de que se estableciera, antes de que comenzaran a decir Allipunya, Allichishi, Allituta. Ese fue el saludo antiguamente. Creo que tiene más que ver en cuanto a la religión, porque dicen alabado Jesucristo, nombrando a Jesús, a la Virgen María. Y también seguidamente decían mamita o taitito. O sea, alabado Jesucristo, Virgen María, mamita, si es que es mujer. O alabado Jesucristo, Virgen María, taitito, si es que es un hombre. Esto fue el saludo de mis abuelitos hace mucho tiempo atrás. Y si hacemos una comparación, el saludo de hoy en día, que es el Allipunya, como se saludaba antiguamente, es muy largo. Por ejemplo, si es que se encuentra por ahí un grupo de personas, 4 o 5 personas, de saludar Allipunya, 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 Allipunya Mashikuna, Allipunya mamita, Allipunya taitito, te alabado Jesucristo, Virgen María mamita, alabado Jesucristo, Virgen María taitito, alabado Jesucristo. Chuta, hasta eso la gente ya se va pasando, de repente estás en un camino por ahí. Y ahora para preguntar cómo estás, en quichua existen 3 formas: Imashinayata kangi, Imanaya y Mashinaya. Estas son las 3 formas. Y para responder vamos a utilizar igual 3 palabras: Alliya, que significa bien, Kushilla, que significa feliz, y Yaquilla, que significa triste. Para responder a estas 3 palabras al final les vamos a aumentar la palabra mi. Alliyami, Kushillami, Yaquillami. Y otra palabra que vamos a utilizar es kani, o sea, estoy. Kani significa estoy. Cuando te preguntan Imashinayata kangi mashi, tú vas a responder Alliyami kani, Kushillami kani, Yaquillami kani. Y si quieres preguntar el nombre, para preguntar cuál es tu nombre o cómo te llamas, en quichua se dice Imashutita kangi. Para responder únicamente utilizas tu nombre. Por ejemplo, mi nombre es Carlos, entonces sería Carlos y le añades Shutimi Kani. Únicamente pones tu nombre y le añades Shutimi Kani.
María Shutimikani, Pedro Shutimikani, José Shutimikani. Y para preguntar cuántos años tienes se dice Mashna Watata Charingi. Y para responder se pone los años que tienes. Supongamos que tengo 10 años. Se dice Chunga Watata Charini. Tengo 10 años. Wata es año, Charini es tengo. Para preguntar dónde vives se dice Maipita Kausangi. Y para responder sería, por ejemplo, yo vivo en Cañar. Cañar, y le aumentas la terminación Pimi y le dices Kausani. Cañar, Pimi, Kausani. Pones el lugar, el nombre del lugar donde tú vives y le añades la terminación Pimi y la palabra Kausani. Por ejemplo, si tú eres de Cuenca, Cuenca, Pimi, Kausani. Para preguntar ¿a dónde vas? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te diriges? Se dice Maimanta Ringi. Y para responder sería, pones el nombre del sitio a donde vas y le añades la terminación Manmi. Por ejemplo, estás viajando, yo que sé, a una ciudad, Quito. Quito Manmi Rini. Eso sería la respuesta. Solo pones el lugar a donde te vas y le aumentas la terminación Manmi y le pones Rini. Ya está. Cuenca Manmi Rini, Quito Manmi Rini. Y si tú quieres decir, bueno, ya no quieres seguir conversando, estás deprisa, dices hasta mañana. Puedes decir Kayakama. Kayakama significa hasta mañana. Minchakama. Minchakama significa hasta pasado mañana. Sí, hasta pasado mañana. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final del video. Gracias por ver este video. Déjame un like, coméntame acá abajo. Minchakunakama Mashikuna. Hasta otro momento. Nos vemos amiguitos. Chao, chao.